Es necesario esta prédica, como está escrito y profetizado por el Señor Jesucristo, que sería predicado el Evangelio por testimonio a todos los gentiles, ¿no? El Señor, estando en Israel, habla esas palabras, ¿no? A todos los gentiles. Y bueno, transcurrió mucho tiempo llevar también el Evangelio, así como hubo un desarrollo en el mundo, también el Evangelio fue a todas partes del mundo, como lo mandó el Señor Jesucristo, que se fuese y se predicase el Evangelio a toda criatura, ¿no? El mandamiento del Señor Jesucristo, pues, a sus discípulos y a los que habrían de seguir, que se predicase a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado sería salvo. Esa fue la enseñanza del principio que recorrió todo el mundo, el globo terráqueo, podemos decir, porque hoy Cristo es conocido en la redondez de la tierra, por los que creen y por los que no creen también, ¿no? La historia llegó a ellos y bueno, Cristo para nosotros, nuestro Señor y Salvador, para ellos también marca la historia, porque aún se divide nuestro calendario en la humanidad. Comienza a contar a partir del nacimiento de Cristo, aunque hay como los hebreos que van 5000 y pico de años, ¿no? No sé si hay alguna otra nación que no cuente a Cristo en su calendario, pero lo cierto es que ese primer tiempo ha llegado a su fin, y esta palabra que decía al comienzo, el Evangelio por testimonio, ¿no? Por testimonio, por lo que está escrito, el Evangelio que el Señor Jesucristo predicó hace 2000 años, el único Evangelio que Él predicó y que tenía que repetirse, o sea, volver a predicarse en el fin, ¿no? Y entonces vendría el fin del cristianismo y viene el Señor Jesucristo. Ahora, yo estuve hablando el domingo anterior en la prédica acerca de la justicia y una profecía muy puntual que también es para nuestro tiempo, como muchas profecías que se enlazan, parece, una con la otra y bueno, en el cumplimiento, y abarca toda la humanidad. Y esa profecía de allí de Romanos que estuve leyendo, y voy a repasar para enganchar el tema, ¿no? Que Pablo, escribiendo a los Romanos, dice allí en Romanos 9:28, una palabra prometida para todos los gentiles, una palabra consumadora y abreviadora en justicia, ¿no? En justicia. Similarmente a las palabras del Señor Jesucristo, el Evangelio por testimonio. O sea, la enseñanza, la doctrina de Cristo conforme a Él la dejó, a lo que dejaron los discípulos, que son el fundamento para la humanidad, donde toda la humanidad tenía que haber edificado sobre esa enseñanza. Bueno, semejantemente este apóstol dice que esa palabra sería abreviadora y consumadora, ¿no? Estuve diciendo que consumadora es porque se termina el tiempo, la palabra de justicia que nos corresponde, en pleno cumplimiento, ¿no? Hasta ahora la humanidad viene o ha venido creyendo en el Señor Jesucristo,
creyendo. Por la prédica de muchos pastores, sacerdotes en el mundo. Se continuó lo que pasó en el principio. Pero en el fin, Dios llama a la humanidad. Hay un llamado o una manifestación, como también estuve leyendo allí en Tito, y vamos a continuar lo que Pablo decía a Tito y a todos nosotros, lo que Dios determinó que sucedería en el tiempo. Allí en Timoteo, esta palabra que estuve compartiendo en la prédica anterior. Vamos a hacer un repaso rápido por los primeros versículos de 2 de Timoteo capítulo 4, donde el apóstol le dice a Timoteo, dice desde el primer versículo: requiero yo, pues, delante de Dios y del Señor Jesucristo. ¿No? Le pedía a Timoteo, ¿no? Le solicitaba, dice, delante de Dios y delante del Señor Jesucristo, dice, que ha de juzgar a los vivos y los muertos en su manifestación y en su reino. O sea, estaba él profetizando lo que habría de suceder en el tiempo. Y ese tiempo justamente que hoy entendemos es el que se cumple, al que ha llegado en el tiempo a cumplirse. Una primera parte donde hoy entendemos que la palabra manifestación no es la venida visible como la humanidad creía, sino que la manifestación es una enseñanza de un singular que es el Señor a la totalidad, una manifestación pública, ¿no?, de la justicia de Dios o del Evangelio a la humanidad. Es un juicio. El mismo Señor dijo que Él en su momento no había venido a juzgar o a condenar. Dice, mi palabra os juzgará en el día postrero, o sea, en el último día. La Escritura también nos habla del día del Señor. O sea que el mismo Señor estaría con la humanidad. Hoy sabemos que el Señor, en su cumplimiento por la voz, ha estado y está con Pueblo Santo, llevando esta palabra que comenzó con el Hijo de Dios, el pastor Aquiles, manifestando al mundo la enseñanza directa de Dios. Esta enseñanza es justamente esa justicia que he estado hablando allí en Romanos, también en San Mateo, ¿no? Es la justicia, porque aquí habla, lo leemos nuevamente y dice, el primer versículo: requiero yo pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y los muertos. Ha de juzgar, es un juicio por la palabra, ¿no? Esta justicia que tiene que ser predicada o es predicada en el mundo, ajusta a la humanidad para que o se obedece a la enseñanza del Señor Jesucristo o no, o para vida o para muerte. Es una decisión que las criaturas que han creído en el mundo tienen que decidir por sí, llegado el momento de escuchar esta palabra. Por eso está escrito en varios lados, aún apocalípticamente, dice que el que tenga oído oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias, ¿no?
es una determinación donde el mismo Señor se ha manifestado y su palabra es por Él, no es por los hombres, no es por la mentalidad de lo que nos puede parecer a los seres humanos, sino el mismo Señor llamando a la humanidad por esta palabra o enseñanza de justicia. Pero vamos a leer más abajo. Bueno, en la exhortación que le hace a Timoteo, le dice en el versículo 2 que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, ¿no? O sea que lo que él, el apóstol, le había enseñado, no era por el parecer, no era por el parecer del apóstol, sino por la doctrina que él tenía. El apóstol Pablo fue enseñado directamente de Dios, directamente. Él lo dice, que no había consultado con carne ni con sangre. Ningún hombre lo había enseñado al apóstol Pablo. También el pastor Aquiles, en la misma manera, ningún hombre, sino que el Espíritu Santo le enseñó, le reveló las cosas que estaban escritas. Lo que hoy entendemos fue por el Espíritu Santo, no por los hombres. Bueno, como dice este apóstol, que inste a tiempo y fuera de tiempo, porque es el tiempo del cumplimiento. Yo pensaba mientras estábamos orando justamente lo que Dionisio oraba en cuanto a la profundidad de la palabra de Dios, que no es una palabra así nomás, es el mismo Espíritu Santo en la palabra, como que ha llegado el tiempo, cuando llegó el tiempo, esa palabra que parecía muerta, que no se entendía, que nadie sabía, aunque todos tengan la Biblia en el mundo entero, esto estaba como en misterio. Y el Espíritu, que dice de la profecía, apareció cuando llegó el tiempo. Dios reveló por el Espíritu Santo y eso comenzó a andar. Comenzó a cobrar vida o entendimiento en los intelectos, en la mente de la humanidad, lo que nos corresponde a nosotros. Antes no. Antes del pastor Aquiles no hubo nadie, ni habrá nadie después, solamente en Pueblo Santo, con esta doctrina y con esta enseñanza que es por el Espíritu Santo, donde demostrablemente se puede, al que sea, a la religión que sea o al maestro que sea, demostrar lo que el Señor determinó. Lo que Él determinó en la Escritura, que habría de acontecer con nosotros los gentiles. ¿Cómo habría de terminar nuestro tiempo? Por esta palabra de justicia y en un llamado a todos, a la obediencia, en el cumplimiento, no por lo que nos pueda parecer, repito, a nosotros que es bueno, como le parecen a los religiosos de cualquier religión. Según la enseñanza o el parecer que tienen, le parece que está bien el católico como está, y el evangélico como está, el adventista como está, le parece. Pero según la justicia de Dios, es la que nos da el derecho o la razón de estar como Dios quiere o estar como nosotros queremos, siendo evangélicos, siendo pentecostales, siendo metodistas, adventistas, mormones, creyendo a lo que a nosotros nos parece que es bueno.
Bueno, ese tiempo ha culminado. Hoy Dios tiene una enseñanza para el mundo entero que nos lleva hacia adelante por la justicia, por su palabra misma, ¿no? Y eso es lo que tenemos que echar mano, como el apóstol Pablo le decía a Timoteo, ¿no? Que él, todo lo que él había aprendido del apóstol, lo pusiera por obra, por práctica, y le daba su consejo, como leí anteriormente. En el versículo 3 dice así: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. Todo esto se ha cumplido, no que va a acontecer más adelante. Ha acontecido. El momento que empezó el pastor Aquiles a manifestar la palabra de Dios y lo que a puntualizar lo que habían hecho, especialmente cuando él comenzó a manifestar que se había adulterado la palabra de Dios. ¿Cuántas veces dijo el pastor que le decían que él era como un disco rayado? Y nadie creyó, nadie le aceptó lo que él quería hacerle saber. Y se amontonaban los maestros. Y muchos le despreciaron, como si no fuese lo que él anunciaba verdad. Y es verdad, demostrablemente es verdad, que en este caso de la Escritura, pero muchas enseñanzas dejó este Hijo de Dios para el mundo. Y la gente hizo caso omiso. Pero ¿será por eso que Dios no es verdad? ¿O la gente está equivocada? ¿Por qué Noé dice que fue pregonero de justicia? ¿Y cuántos se salvaron en el tiempo de Noé? 8 personas. Pregonero de justicia, le fue imputado justicia a él, heredero de esa justicia que es por la fe. Y él decía que ese mundo de ese tiempo se iba a terminar, que viniesen a ese lugar que era la oportunidad que tenían. Dice que la Escritura que Noé por su fe condenó a ese mundo, por esa justicia que él creyó a Dios, como otros tantos que creyeron a Dios sin ver las cosas o el cumplimiento. Así que es para que nosotros tengamos confianza en Dios, que si Él ha hablado, se ha manifestado, su palabra no pasará, no volverá vacía. Es su justicia, no el pensamiento de los hombres, no el parecer de los hombres, que no les importa la justicia de Dios, no les importa. No les importa ir contra el Señor Jesucristo y sus enseñanzas. Cuando el Señor mandó a sus discípulos y enseñaba a la gente de la época cómo tenían que ser, amar a su prójimo como a sí mismo, no la aceptaron. Y el Señor les decía: si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos, no entraréis. Y hoy, ¿cómo está la humanidad? Confiado en que los hombres que le han predicado, han enseñado, no hay ninguna seguridad porque no están conforme a la justicia de Dios. ¿Cómo serán pues justificados? Creyendo, como todo el mundo cree, que el Señor Jesucristo derramó su sangre, que murió y resucitó, y que va a venir nuevamente, sin importarnos cómo estemos o lo que hacemos, a voluntad, como dice la gente vulgarmente. No, es conforme
a su enseñanza o doctrina, como dijo el Señor Jesucristo. Él en su momento no condenó a la humanidad, ni la juzgó, pero dice, mi palabra os juzgará en el día posterior. Y ha llegado ese día posterior, antes de su venida visible, en el cual este mundo presente tiene que dar cuenta a Dios de sus acciones, de lo que se hizo mal, corregir, de todas las divisiones y religiones y doctrinas diversas que el mundo tiene hoy, tienen que dar razón de sí delante del Señor Jesucristo. No delante de los hombres, delante del Señor Jesucristo, que creen, porque Él dejó su palabra y prometió que su Espíritu Santo, llegado el momento, nos guiaría a toda verdad y nos recordaría todas las cosas. Pues el momento que salió el pastor Aquiles al mundo con la enseñanza, recordando y enseñando, tiene pleno cumplimiento la Escritura. No hay justificación de quedarse como cada uno quiera. No hay justificación, sino que Dios está dando la oportunidad para que la gente entienda que en el reino de los cielos o al reino de los cielos no se podrá entrar con el estado que tenemos de contiendas y disensiones y oposición de pareceres entre los llamados hijos de Dios. No puede haber esa discordia que hoy la hay, porque la doctrina del Señor Jesucristo, la que Él enseñó, una sola es. Vamos a leer más abajo donde el apóstol Pablo menciona algo de su vida, ¿no? Desde el versículo 6 al 8 dice: porque yo ya estoy para ser ofrecido, y el tiempo de mi partida está cercano. ¿No? Dios, que le había enseñado todas las cosas, también él sabía por Dios que no le quedaba mucho tiempo. Dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿No? Él tenía la certeza, la seguridad que lo que Dios le había puesto en él había hecho todo lo posible. He acabado, dice, la carrera, he guardado la fe, he guardado la enseñanza, la doctrina, todo lo que él sabía lo puso tal cual, ¿no? Para alcanzar a todos en su época, dice, ¿no? Me hice flaco con el flaco, pobre con el pobre, rico con el rico, en toda manera, dice, para salvar de todo punto a alguno, quizás. Pero su tiempo se terminaba y él en su carta decía, ¿no?, a Timoteo, dice, ¿no?, mi partida está cerca. Hace como una presentación del final de su vida, ¿no? Y sus encargos, que podemos leerlos más abajo en esta carta, y en todas las cartas, lo que él enseñaba, la doctrina, es clara y única, como todos los hijos de Dios, y única, para que no haya confusión en la humanidad. ¿Qué es la enseñanza de Dios y qué es la enseñanza de los hombres que han hecho de esto maravilloso y divino que nos dejaron cualquier cosa? Me refiero a la división y a la contienda que hoy hay en el mundo de 2000 años después, donde cada uno de las doctrinas que existen dicen ser
tener la razón, tener la verdad. Y no nos vemos o no se ven que están en la misma manera el uno del otro, sosteniendo lo mismo. Y bueno, la gracia de Dios ha llegado para el mundo de hoy, como llegó en otros tiempos, para que accedamos por la gracia de Dios a la salvación, porque corre riesgo. Si esta es la justicia de Dios, lo que está escrito, y no nos encontramos, o la humanidad no se encuentra conforme a esto, ¿cuál será nuestra justificación? ¿Cuál será nuestro derecho? ¿El creer solamente en el Señor Jesucristo y no obedecerle? No nos justifica, sino que hay una enseñanza que Él dejó para ser hermanos, para ser iguales, fraternalmente, hijos de un solo Padre y un solo Maestro, Jesucristo. Bueno, leemos un poquito más abajo, que todavía tenemos tiempo, y algo que el apóstol Pablo, especialmente en este día, ¿no?, le dice a Timoteo, en el versículo 13, dice: trae cuando vinieres el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos, ¿no? El capote porque en aquel tiempo se ve que estaba pasando mucho frío y había dejado su abrigo, que muchas veces el pastor aquí les enseñaba esto, de la dificultad que tenían estos hijos de Dios, que estaban expuestos a todo estaban expuestos, al frío, al hambre, a la persecución, por causa del Señor Jesucristo. Pero vamos a corroborar este tema de la justicia de Dios y lo que Él ha determinado. Un pasaje aquí a los Romanos, unos textos en Romanos capítulo 3, desde el 21 podemos leer. Dice así: mas ahora, sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley y por los profetas, ¿no? Testificada. Estaba escrita la justicia, el cumplimiento de aquel entonces que fue nuestro Señor Jesucristo y la enseñanza de Él, ¿no? La justicia de Dios por la fe de Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús, ¿no? O sea que no solamente como la gente cree en el mundo, si bien Él fue ofrecido en propiciación por nuestros pecados y derramó su sangre por todos, tomó nuestro lugar el Señor Jesucristo, como la humanidad cree, también dice
que junto a eso, a esa fe que todos tenemos y hemos creído en el Señor Jesucristo, está la manifestación de su justicia en cada tiempo conforme a lo que corresponde el cumplimiento. Para ser justificados, no así nomás por creer. Creer como está el mundo y no importa si somos enemigos, si estamos opuestos, si somos rivales. No es así. Es conforme a lo que Él, a su enseñanza. Lo leemos en el 26 nuevamente. Con la mira, dice, de manifestar su justicia. En aquel tiempo, ¿no? También en este, dice. Para que Él sea justo, el Señor. Y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Pero tiene que haber una manifestación. La hubo en aquel tiempo y la hay en este tiempo. Como dije, manifestación no es la venida. La gente cree y hay escrituras que han sido modificadas y han enseñado que la manifestación es la venida del Señor, pero no lo es. La manifestación es esta enseñanza de parte del mismo Señor Jesucristo, de un plural al singular, o sea, del singular al plural, ¿no? Una enseñanza única para todos, una manifestación pública de la justicia de Dios, como está escrito también en Romanos en otro pasaje, que habría una manifestación gloriosa de hijos de Dios, que las criaturas anhelarían. Bueno, en esta manifestación gloriosa que ha de haber en el mundo entero, tiene que ser libertada esta humanidad que está cautiva de los hombres, cautiva de las religiones, cautivas de las enseñanzas y doctrinas diferentes. La humanidad está sirviendo en esos lugares y esa gente tiene que ser libertada por esta manifestación de la justicia de Dios, que en muchos textos está determinada para nuestro tiempo, como dije en la prédica anterior, allí en la profecía del Salmo 22 al final, ¿no? Junto al nacimiento del pueblo, una enseñanza, ¿no? De lo que el Señor Jesucristo, ¿no? La justicia que Él hizo para todos, es la que tiene que manifestar, los hijos de Dios o pueblo santo tiene para manifestar en el mundo. Para que la gente entienda, la humanidad entienda, los que han creído en el Señor Jesucristo, que son hermanos. Que ese Señor, que todos creemos, derramó su sangre en la cruz y dirimió en su carne, dice, las enemistades, los pleitos, los celos, la contienda, todo lo que separa al mundo de hoy. Él dice que lo enclavó en la cruz, lo deshizo, y el mundo de hoy lo volvió a hacer. Lo que separaba al mundo de aquel entonces, en el pueblo de Israel, con muchas sectas o doctrinas diferentes, Él lo deshizo para hacer una cosa sola de aquella gente. Y se hizo por los apóstoles y por la enseñanza de Dios una colectividad, una hermandad, una igualdad de gente que creía diferente. Ahora en este tiempo nos ha tocado a nosotros ser protagonistas con esta enseñanza o justicia para hermanar no las iglesias, no la iglesia católica o la iglesia evangélica, la iglesia metodista o los mormones, sino los que han creído en el Señor Jesucristo. Tienen que entender que este Señor que creen, que derramó su sangre por ellos, que va a venir nuevamente,
va a venir a levantarnos si estamos juntos. Eso tiene justicia, pero no la enseñanza que ellos han predicado, que cuando venga el Señor Jesucristo levantará de los católicos, de los testigos de Jehová, no testigos de Jehová en este caso porque ellos creen en otra prédica, ellos creen en un reinado que según ellos son escogidos, pero en todas las doctrinas creen en la venida del Señor Jesucristo y creen que los más fieles serán levantados de cada iglesia. Y eso no tiene justicia. Pero esta enseñanza que hoy predica Pueblo Santo para el mundo tiene justicia. Porque ha nacido un lugar como estaba prometido para hermanarnos, para estar juntos. Este pueblo de Dios, que es el pueblo santo, es el que vendrá el Señor Jesucristo a buscar en su segunda venida, ¿no? Viene por un pueblo, dice, propio, celoso de buenas obras. Un pueblo que Él limpió a precio de sangre. Él nos redimió, nos compró para Él a precio de sangre. Y bueno, tenemos entonces un trabajo que hacer en nuestro tiempo, que es justamente esta manifestación que tiene el pueblo santo y que se hace. Porque aunque seamos pocos, la palabra de Dios está recorriendo el mundo por las enseñanzas que nos dejó el pastor Aquiles, por la prédica que hacemos domingo a domingo, está saliendo al mundo. No estamos en estas cuatro paredes, como decía el pastor Aquiles. No predico, sino que él predicaba para todo el mundo y lo hacía en todo lugar, en la radio especialmente, llegó a todo el mundo con las enseñanzas. Y continuará esta palabra hasta el fin, hasta que se cumpla todo y termine nuestro tiempo. Con esta enseñanza que dije y comencé, ¿no? Una palabra abreviadora y consumadora en justicia, ¿no? Abreviadora porque el tiempo es corto, y consumadora, se termina. Hay un cumplimiento que termina nuestro tiempo y el Señor Jesucristo. Bien, así que tenemos que perseverar, permanecer sí en la fe, ¿no? Y manifestar al mundo entero lo que Dios determinó, lo que Él determinó para nosotros, su justicia. Y en esa justicia vamos a ser justificados, en lo que está escrito, ¿no? Como la justicia de nuestro país que muchas veces hablamos, ¿no? Que tiene sus artículos, tiene sus leyes que nos dice o nos permite o hacemos lo bueno o estamos contra la justicia o la ley de nuestro país. Así la justicia de Dios, que nos aprueba si hacemos lo que dice, pero nos condena si hacemos lo opuesto. Y hoy estamos sabiendo que hay cosas que la humanidad está practicando que no tienen promesa de vida eterna. Como decimos vulgarmente, se la están jugando si no salen de ese estado o esa posición que tienen por los hombres. Que tienen por los hombres. La enseñanza de Dios o la justicia de Dios nos intima para vida, para que tengamos certeza, seguridad de la enseñanza de Dios, así como la enseñó el Señor Jesucristo a los discípulos. Les dio el mandamiento y en la manera que tenían que ser. Hermanos, no como la gente está, o como también confraternizan, como hermanos, no es lo mismo la hermandad, la fraternidad, a unas confraternidades o ecumenismo, que se tratan como amigos
o se reconocen como grandes organizaciones, pero la doctrina no la tocan. No la tocan. Cada uno sale de ese lugar de encuentro y el católico sigue siendo católico, el evangélico evangélico, y así todos mantienen esa doctrina. Y esa doctrina no es de los hijos de Dios, no es de ser hermanos, porque no hay igualdad. No hay igualdad, porque a uno le parece que es mejor que el otro. Y hoy estamos entendiendo que lo que Dios dejó, su justicia, su enseñanza, es una sola. Y ahí somos iguales. Somos iguales. La enseñanza nos iguala. La enseñanza de Dios. ¿No? Y vuelvo a repetir, es la que nos da el derecho, como hijos de Dios, de estar juntos, de ser hermanos, de tener un mismo Dios y un mismo Maestro. De lo contrario, no lo estamos. Podemos creer como cree el mundo, pero si no hay una obediencia a la enseñanza o a la voluntad de Dios, no lo estamos, aunque crean. Aunque se crea en el mundo entero que estamos bien, que somos hijos de Dios, y la enseñanza la dejamos a un costado. No es así. Dios, lo que se propuso y lo que determinó, tiene cumplimiento. Y es la única manera que el Señor Jesucristo dejó y prometió, que en esa manera, cuando Él venga, nos tomará. ¿No? Dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Voy pues, dice, a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, volveré y me tomaré a mí mismo. O sea que ese cuerpo que es la iglesia, cuando venga el Señor Jesucristo, tiene que estar juntos, hermanos. No importa, miles de miembros, pero de un solo cuerpo. De un solo cuerpo. De un solo ministerio, como decía enseñaba el apóstol Pablo. Y él mismo es el Señor. Si Él es la cabeza de esta iglesia o de este cuerpo, su enseñanza es una sola. No hay como errar. No hay como errar. Hoy que entendemos, gracias a Dios, lo que ha llegado a nosotros. En otro tiempo no entendíamos así. No entendíamos por el tiempo que nos tocó vivir de esa niñez que habla el apóstol Pablo, un tiempo primario, no se entendía. Hoy se entiende lo que tenemos que llegar a ser. ¿No? Una igualdad en el mundo. ¿No? Y el Señor Jesucristo vendrá una vez que hagamos este cuerpo y esta hermandad. De lo contrario, sabemos con certeza, según las enseñanzas de los hijos de Dios, que las divisiones y todo lo que el mundo o los que dicen ser han hecho no tiene promesa. No tiene promesa de ir al cielo. No tiene promesa. Por más que le parezca al que sea, la palabra de Dios, la justicia de Dios, dice lo contrario, en la manera que tenemos que conducir. Y ahí está la seguridad, la certeza, para permanecer hasta el fin. Como dice la Escritura, el justo por la fe vivirá. Pero justo, ¿por qué? Porque está conforme a la justicia. No es justo por la conducta o por lo que piense bonito, sino por la justicia de Dios. ¿No? Así es, no tiene otra manera, aunque la gente piense diferente, porque, como dije hoy, esta palabra de Dios que hoy nosotros defendemos como fiel y verdadera,
y fue denunciada la escritura anterior, en la anterior nos dice que es esta, justamente, ¿no? Que no es de interpretación en particular. La escritura fue traída, dice, no por voluntad humana, sino que Dios inspiró a sus santos hijos por el Espíritu Santo. Así que en ninguna manera el mundo puede tener enseñanza diferente por el Espíritu Santo. Hay una contradicción en el mundo. Hay una contradicción bárbara, porque dicen tener el Espíritu Santo y van contra la escritura que Él inspiró. Y no solo eso, que la han interpretado en diferente manera. Pero lo que hoy salta a la vista y alumbra es la palabra de Él, ¿no? La que hace ver todo cómo es y cómo estamos. Es de esa justicia que ha cobrado vida, como dije, ese Espíritu Santo que ha hecho que hoy entendamos lo que significan las palabras, ¿no? Y para poder explicar y para poder crecer, tenemos que echar mano a esa palabra, como dijo el Señor Jesucristo. Escudriñarla. ¿Y qué es escudriñar? Aún lo más pequeño. A eso tenemos que prestarle atención. A eso. Porque en eso está la vida nuestra. La vida nuestra. O sea, la salvación de nuestra alma. Que Dios bendiga ricamente y Él añada siempre más conocimiento por el Espíritu Santo. Amén.